Nole, muchas gracias, muy buenos días a la teleaudiencia. Para hablar esta mañana, para analizar una triste realidad que nos golpea absolutamente a todos los uruguayos, la pedofilia, que ustedes saben es la atracción sexual de los mayores de algunos mayores obviamente, hacia menores, hacia niños, niñas, del mismo sexo o de diferente sexo. Y para hablar de esto y de muchos temas, si tienen curación o no tienen curación, se pueden recuperar o no, hemos invitado al referente en nuestro país, integrante del staff de calidad de vida desde hace muchísimos años, el doctor Santiago Cederés, el estimadísimo amigo doctor Santiago Cederés, sexólogo, médico internista, presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología. Buen día, Santiago. Gracias. Buen día, Juan Carlos. Un placer estar acá. Por estar, igualmente. Santiago, antes de hablar in extenso de la pedofilia, me gustaría que hicieras una rápida recorrida por las parafilias. Las parafilias son alteraciones del funcionamiento sexual donde la atracción sexoerótica de la persona no está orientada hacia una persona homogénea, hacia una persona de igualdad de edad o una persona completa. Esto incluye muchas alteraciones, la zoofilia, cuando es con los animales, la necrofilia, cuando es con los muertos, el sadomasoquismo, el parcialismo, el infantilismo. Hay un montón de parafilias que a veces son motivos de consulta al médico sexólogo por alguna alteración que tiene o porque es descubierto por su pareja en algún tipo de consumos, los fetichismos, la pornofilia, la ciberxofilia. Son muchas alteraciones. ¿Cuántas variedades? Hay muchísimas variedades y cada vez más, cada vez se van describiendo más alteraciones de este tipo. Ahora, Santiago, estamos todos consternados por estos casos terribles de pedofilia, ¿no? Y que han pasado, digamos, del abuso al homicidio. Hay pedofilias inofensivas y otras que terminan con el abuso y con el homicidio. Sí, hay mucho grado de lo que es la pedofilia, diferentes alteraciones y diferente gravedad. Lo que sí es importante destacar es que cuando una pedofilia toma contacto con el médico, lo primero y la prioridad es la prevención del delito. Entonces siempre actuar de una manera importante, de una manera enérgica, para prevenir que no se pase a la conducta de la fantasía. Hay diferentes gamas, como tú decías, la pedofilia según la Sociedad Americana de Salud Mental y de Psiquiatría, sí, la define como esa atracción sexoerótica hacia un niño, hacia una niña o ambos, de una persona que tiene por lo menos 16 años y el objeto de deseo tiene una diferencia de más de 5 años. Es decir, que si tiene la persona más de 16 años y su deseo va a un niño o niña con una diferencia más de 5, estamos frente a un paciente pedófilo. Hablamos de pedófilos y no de pedófilas. ¿Son siempre hombres, Santiago? La pedofilia, a diferencia de las otras parafilias, es exclusivamente en el sexo masculino. Y esto se ha publicado mucho, Juan Carlos, en cuanto a la bibliografía internacional y la medicina científica, de por qué. ¿Por qué? ¿Por qué en el hombre exclusivamente y no en la mujer? Porque en la mujer tenemos otras parafilias como los fetiches, el sadomasoquismo, que también asientan en el cerebro femenino. Claro. Pero en el masculino hay corrientes de la neurobiología, diciendo que hay áreas de la corteza cerebral que tendría más representación el impulso sexual, corrientes de la endocrinología que diría que esta persona intrauterino ya recibe un estímulo hormonal diferente, o corrientes más sociales, más psicológicas, diciendo que la educación sexual del varón es diferente al de la mujer, que el varón es más susceptible a estímulos visuales y por eso provoca erección y va a cometer el acto sexual, que en la mujer es un mecanismo bien diferente. Pero como tú decías hoy, es exclusivamente del varón y ahí es donde hay que orientar la pesquisa diagnóstica. Sin duda. Santiago, te voy a llevar a un tema de enorme importancia y que es debate de toda la sociedad, incluso de toda la clase política, porque en estas semanas, a partir de las dolorosas muertes de Brisa, de Valentina en Rivera, bueno, todos estos sucesos que nos han golpeado, han surgido distintas opiniones. Hay quienes hablan de cadena perpetua, hay quienes hasta incluso hablan de pena de muerte y de castración química, o de castración directamente. La pregunta inicial, ¿tiene cura o no tiene cura? Categóricamente no.
un paciente pedófilo no se cura. Esto es una condición de cómo está formada la personalidad, de cómo se ha estructurado la personalidad. Donde hay un desarrollo correcto, no lo hay en todas las áreas de la persona, y esto no se va a curar. Es como una adicción profunda donde la persona puede estar en rehabilitación, en abstinencia, pero nunca va a estar curada de una adicción. Esto es un mecanismo similar. Es decir, que el paciente puede estar compensado, podemos prevenir el delito, podemos haberle enseñado a manejar el impulso en cuanto al consumo pedófilo, pero la curación no va a estar nunca. Pero se pueden tomar medidas. Esto es importante y no se ha hablado. Medidas psicoconductuales, terapias y también farmacología. Y me importa mucho que hables de esto, Santiago. Exactamente, esto se ha hablado poco sobre qué recursos terapéuticos tenemos frente a una persona con estas características, Sí. o si alguien de la teleaudiencia está sintiendo que de repente tiene alguna atracción o que hay consumo esporádico de pornografía infantil, por ejemplo, o algún tipo de fantasía. Ahí hay que requerir, hay que solicitar la ayuda porque hay mucho para hacer. Desde el punto de vista de la terapia sexual, trabajamos con la terapia cognitivo-conductual, donde tratamos de restablecer el objeto de deseo, tratamos de mejorar el control de impulsos, tratamos de mejorar la tolerancia a las frustraciones de esta persona y buscar la conducta lo más sexualmente aceptada. Para esto siempre debe estar acompañado de terapias farmacológicas. Farmacológicas. El tratamiento... Como los antidepresivos. Exactamente. Como los antiandrógenos. Exactamente, como los antiandrógenos. Tenemos el lugar de los antidepresivos, por ejemplo, los inhibidores de la recaptación de serotonina, que muchas veces acá hemos hablado, que trabajan mejorando esta impulsividad, este pasaje al acto del deseo y poder filtrar y racionalizar más el impulso. Y por otro lado, lo que es, como tú decías, los antiandrógenos, la medroxiprogesterona o diferentes fármacos con los que contamos. ¿Es cuasi o es directamente esto que estás planteando recién? ¿Es una castración, un tipo de castración? Sí, el uso de antiandrógenos es lo que se llama castración química. ¿Cuál es el objetivo? Suprimir dentro del eje hipotálamo, hipófiso, gonadal, que son el eje de las hormonas sexuales, suprimir la producción de testosterona. La testosterona, como mucho hemos dicho, es la hormona del impulso sexual, del deseo sexual. Y al paciente uno lo baja a tener testosterona mínima o incluso hasta indosificable y no van a tener libido. Ese paciente no va a tener libido. No va a tener libido. Entonces, digamos que este tratamiento con antiandrógenos, que es la castración química, como acabas de decir, ¿es efectivo o no? Digamos, porque es muy claro esto. Hay quienes la han descartado, la castración química. Hay legisladores que la han propuesto y otros que no tienen ninguna formación médica y sexológica, como el doctor Santiago Cedrés, han dicho no tiene ningún efecto. Y el doctor Santiago Cedrés, nuestro invitado, ha dicho que sí, terminantemente, que tiene efecto la castración química. Santiago, para cerrar, sí se podría. Sí se podría, y de hecho lo hacemos muchas veces cuando el paciente consulta diciendo que no puede manejar los impulsos. Tenemos que decir que el efecto es transitorio, dura mientras dure el tratamiento. Claro. Hay que monitorizarlo y hay que confirmar. Es muy fácil, Juan Carlos. Sacando sangre sabemos qué nivel de testosterona tiene el paciente y ahí sabemos si está tomando la medicación, si está pudiendo tener una testosterona indosificable baja, que implica que no va a tener deseo sexual. ¿Esto qué nos sirve? Porque mientras no tenga deseo desarrollamos todas las estrategias cognitivo-conductuales para tratar de reorientar. Es decir, que es una terapia que debe ser permanente, debe ser continua, porque si el paciente la suspende vuelve todos los síntomas, y debemos siempre analizar el estado de salud mental. A veces la pedofilia es un síntoma más de un trastorno mucho más profundo, mucho más psicopático, donde el paciente, por ejemplo, presenta una amoralidad y no es capaz de distinguir lo que está bien de lo que está mal. Eso es un trastorno diferente, es un trastorno profundo que debe tener un abordaje desde el punto de vista psiquiátrico también. Sin duda. El tema da para mucho más. Te vamos a convocar porque es un tema, obviamente, que nos ha sacudido a todos, a toda la sociedad uruguaya, pero es muy importante todo lo que has dicho. Y no descartás, como algunos no técnicos, como algunos desde otras especialidades no médicas, han descartado la posibilidad de la castración química, que es efectiva, como lo acaba de decir el doctor Santiago Cedrés, pero obviamente con una adhesión absoluta al tratamiento y con un seguimiento. Y para ello también se impone un registro de los abusadores sexuales. Santiago, un placer. Un placer estar acá y estoy a la orden. Gracias, como siempre. Pausa y continúa Desayunos Informales.